Bien, entonces continuamos con la segunda parte de la dinámica. ¿Cómo ustedes distinguen entre una pelota de golf que se mueve a 10 metros por segundo y esta es una bola de cañón que se mueve en la misma dirección también a 10 metros por segundo? Los dos tienen la misma velocidad. En últimas, las dos son dos partículas que se mueven en la dirección X a la misma velocidad. Entonces, para poder caracterizar el movimiento, lo que nosotros hacemos es simplemente definir una magnitud que se llama la cantidad de movimiento, que es simplemente el producto de esa masa por la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la cantidad de movimiento? Kilogramos por metros sobre segundo. Por otro lado, en el movimiento angular, nosotros tenemos un análogo que se llama la cantidad de movimiento angular. Supongamos que esta es nuestra partícula que se está moviendo por esta trayectoria en rojo. Esta sería la posición en un determinado instante de tiempo. Y esta de aquí, tangente a la trayectoria, es la velocidad, pero también la cantidad de movimiento. Entonces, debido precisamente a este ángulo que se genera entre la posición y la velocidad o la cantidad de movimiento, aparece una magnitud física que nos permite cuantificar esto, que es precisamente la cantidad de movimiento angular que le vamos a llamar J y que es simplemente igual al producto vectorial de la posición por la cantidad de movimiento. Phi es el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces el módulo sería simplemente R, el módulo de R, el módulo de la cantidad de movimiento por el seno del ángulo que forman los dos. ¿Cuál sería la dirección? Es perpendicular al plano que forman los vectores R y P. Las unidades de la cantidad de movimiento es kilogramo metro sobre segundo por metro, kilogramo metro al cuadrado sobre segundo. Además, nosotros podemos definir el impulso lineal y el impulso angular. La segunda ley de Newton está expresada de esta manera. Lo que dice esta ecuación es que la acción de una fuerza neta va a producir un cambio en su estado de movimiento. Eso es lo que decía la segunda ley de Newton. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente integrar ambos lados de esa ecuación con respecto al tiempo, entre dos límites de integración, t sub 0 y t. Y a esta integral que nosotros tenemos en la izquierda, vamos a definir como el impulso lineal neto. ¿A qué sería la integral de la derivada de p? Sería igual a P, evaluada entre T y TO. Exactamente. Y esto es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, este impulso lineal o guarda relación con la variación de cantidad de movimiento de un cuerpo, de una partícula. Si nosotros daríamos una gráfica de la fuerza neta en función del tiempo, ¿qué representaba la integral? El área baja la curva. Por supuesto, ¿no es cierto? Esto es nuestro impulso neto entre estos dos instantes de tiempo, miren, entre t sub 0 y t. Esto simplemente mide la intensidad de una fuerza en un intervalo de tiempo. En el movimiento angular existe un análogo de exactamente lo mismo que nosotros acabamos de hacer aquí. El análogo de la fuerza es el torque neto. Es el producto vectorial de la posición con la fuerza, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo varias fuerzas y cada una de esas fuerzas va a producir un torque. Y la suma de esos torques es precisamente este torque neto. Entonces, del análogo en el movimiento angular de la segunda ley de Newton es este de aquí. El análogo de la fuerza es el torque, el análogo de la cantidad de movimiento lineal, ¿cuál será, chicos? La cantidad de movimiento angular. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, miren, este es el análogo de la segunda ley de Newton en el movimiento angular. Vamos a integrar esta ecuación a ambos lados con respecto a t. Aquí nosotros tendríamos el torque neto y aquí tendríamos la derivada de j, de la cantidad de movimiento angular.
integrado también desde un t sub 0 hasta t. La integral de la derecha, la cantidad de movimiento angular evaluado entre t sub 0 y t. Exacto, ¿no es cierto? ¿Y qué nombre le darían a esta integral de aquí? Impulso angular neto. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces le voy a llamar impulso angular neto, que es la integral del torque neto. ¿Qué representará esto que nosotros tenemos a la derecha? La variación de la cantidad De movimiento angular, exacto. Esto obviamente, chicos, es un vector. Si nosotros graficamos aquí el torque en función del tiempo, el impulso angular neto representa el área bajo la curva del torque. ¿Qué medirá el impulso angular neto? Mide la intensidad de un torque en un intervalo de tiempo. ¿Cómo entienden ustedes que algo se conserva? ¿Qué significa que se conserva? Que no cambia, ¿no es cierto? Para la cantidad de movimiento lineal, ¿qué pasa si la fuerza neta es igual a cero? Fíjense en lo que nosotros analizamos acá arriba. ¿Qué pasaría si la fuerza neta fuera cero? Si la fuerza neta vale cero, el impulso neto vale cero. Y eso implicaría que la variación de cantidad de movimiento vale cero. Es decir, si la fuerza neta es igual a cero, la variación de la cantidad de movimiento es igual a cero. Es decir, ¿qué representaba que esto sea igual a cero? Significaba que no hay cambio, ¿no es cierto? Que la cantidad de movimiento que nosotros vamos a tener en un cierto instante va a ser igual a la cantidad de movimiento que nosotros vamos a tener en otro instante. En todo este trayecto de aquí, tendríamos que la fuerza neta es igual a cero. Pues lo típico que ustedes sabían decir es que, bueno, la cantidad de movimiento inicial al tiempo cero va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Pero eso no es así. Significa que en todo este trayecto de aquí, la cantidad de movimiento se va a conservar siempre, independientemente de qué par de puntos ustedes consideren. La cantidad de movimiento aquí va a ser igual a la cantidad de movimiento acá, va a ser igual a la de acá, a la de acá, no solamente en los puntos iniciales y finales. Entonces, ¿cuál sería el análogo de lo que nosotros hicimos aquí para la cantidad de movimiento angular? ¿Qué pasa si el torque es igual a cero? Miren en esta expresión de acá arriba. Si el torque neto vale cero, el impulso angular también vale cero. Y eso significa que la variación de cantidad de movimiento angular vale cero. Y como nosotros acabamos de ver ahorita, eso significa que la cantidad de movimiento angular en algún punto va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en algún otro punto. No necesariamente que la cantidad de movimiento angular inicial y final sean iguales, sino que siempre se van a mantener iguales, que es constante en realidad. Este sería el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y angular. ¿Qué significa que algo se conserve? Significa que no cambia, que se mantiene constante. Aquí nosotros simplemente hemos analizado por qué pasa eso. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces la cantidad de movimiento se mantiene constante. Si el torque neto que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces la cantidad de movimiento angular se mantiene constante. ¿Por qué? ¿Qué significaba que sobre un cuerpo la fuerza neta sea cero? O nuestro cuerpo estaba en reposo o se mueve con la misma velocidad, se mantiene constante. ¿Y qué estará detrás de esto de acá? De que el torque neto sea igual a cero. Acuérdense, esto es R por F por el seno del ángulo que forma. Entonces, ¿cuándo va a ser cero? Cuando el ángulo que formen sea cero, o sea, 180, es decir, colineales, es decir, paralelos o antiparalelos. Yo solo le voy a poner este signo, pero acordarás de que es paralelo o antiparalelo. Si eso ocurre entre estos dos vectores, entonces el torque neto va a ser cero. Y la otra, cuando la fuerza neta es igual a cero.
Para una fuerza central se conserva la cantidad de movimiento angular. Entonces aquí yo les voy a poner un tipo de fuerza central. Entonces supongamos que esto es un planeta. Este es un planeta que se está moviendo alrededor de este otro. Hemos considerado 3 instantes simplemente. Y lo vamos a ubicar al centro de nuestro sistema de referencia aquí. Entonces, miren, yo voy a graficar el vector posición. Aquí sería la posición de nuestro planeta en este instante. Aquí sería la posición de nuestro planeta en este instante. Y aquí tendríamos la posición de nuestro planeta en este otro instante de acá. Entre estos dos cuerpos va a haber una fuerza de atracción. Le voy a llamar F1. Aquí va a haber una fuerza de atracción. Le voy a llamar F2. Y aquí va a haber una fuerza de atracción que le voy a llamar F3. Esta fuerza es una fuerza central. Y aquí ustedes pueden ver claramente por qué en realidad ocurre esto. Porque la fuerza y la posición son colineales. Entonces el torque neto vale 0, la cantidad de movimiento angular se conserva y eso significa que para cualquier punto la cantidad de movimiento angular va a ser la misma. Es decir, si nosotros calculamos aquí la cantidad de movimiento angular y le calculamos acá y le calculamos acá y le calculamos para cualquier punto de la trayectoria, nosotros siempre vamos a tener esto, mire, que todas esas van a ser iguales. Si algo se conserva, significa que no cambia, que se mantiene constante, que siempre va a ser la misma. Y finalmente, en realidad nosotros podemos reformular las leyes de Newton en función de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos decía la primera ley de Newton? La fuerza neta es igual a 0. La segunda ley, en función de la fuerza neta, es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y la tercera ley de Newton, que la fuerza que nosotros aplicamos sobre un objeto es la misma fuerza, pero en sentido contrario, que ese objeto aplica sobre nosotros. Si la fuerza neta es igual a 0, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? Se conserva. Entonces, otra forma de expresar a la primera ley de Newton es esta, mire. La variación de cantidad de movimiento es igual a 0. La segunda ley de Newton, ¿a qué es igual la variación de la cantidad de movimiento? ¿A qué sería igual la variación de la cantidad de movimiento? El impulso neto. Exactamente, el impulso neto. Y bueno, no sé si le puedan ver tan fácilmente, pero nosotros podemos hacer un análisis de aquí parecido al que hicimos de arriba, ¿no es cierto? Integrando ambos lados con respecto al tiempo, calculando los impulsos, calculando las variaciones de cantidad de movimiento, y nosotros podríamos demostrar que para un sistema aislado, la cantidad de movimiento se conserva. Bien, entonces hagamos unos 3 ejercicios para precisamente aclarar esas definiciones. Este es un problema súper interesante porque nos dice qué pasa antes de lo que nosotros hemos siempre calculado. Por ejemplo, un futbolista salta con una cierta velocidad y le cabecea una pelota. Ustedes saben exactamente cómo calcular esa altura a la que él salta, ¿no es cierto? Utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero, ¿de dónde sale esa velocidad con la que salta? Eso es lo que nos cuenta este problema. Nos dice que para poder adquirir esa velocidad, ese futbolista se impulsa verticalmente sobre el piso durante 0,5 segundos. No se despega del piso. Esta es la fuerza de 1100 seno de 2 pi newtons. Y esa fuerza, como nosotros vamos a ver, es la que precisamente le va a dar una cierta velocidad. Este es el futbolista. Va a aplicar una cierta fuerza en sus piernas que le va a permitir despegarse y salir con una cierta velocidad. Y lo que nos piden es precisamente cuál es la altura máxima en la que intercepta el balón. Además,
nos dan la altura del futbolista, que es de 1,9 metros. Nosotros no conocemos la velocidad con la que abandona el piso. No conocemos esta velocidad que yo le llamé v sub 1. Pero en la clase anterior, nosotros llegamos a esta expresión, que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué era el impulso? Es la intensidad de una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué va a producir esa fuerza aplicada en un intervalo de tiempo? Va a producir que cambie la cantidad de movimiento de un cuerpo. Entonces, miren, es justo lo que tenemos en este ejercicio de aquí. Esta persona va a estar ejerciendo una fuerza con sus piernas y lo que va a producir esa fuerza en un cierto tiempo es precisamente que adquiera una velocidad. ¿Cómo nosotros calculamos este impulso? Es simplemente la integral de la fuerza con respecto al tiempo. Y como dice esta expresión, esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Es la masa del futbolista por la velocidad con la que va a salir impulsado. ¿Cuáles serían nuestros límites de integración? Serían el tiempo 0 y el tiempo 0,5. Durante 0,5 segundos va a ejercer con sus piernas de esta fuerza. ¿Qué va a producir? Va a producir que adquiera una cierta velocidad. De lo que inicialmente estaba en reposo, va a salir impulsado con una cierta velocidad v sub 1. Eso es lo que dice esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar el valor de nuestra fuerza e integrar. ¿Qué sería igual? La integral de 1100 seno de 2 pi t. 1100 sobre 2 pi por el coseno de 2 pi t. Y esto evaluado entre 0 y 0,5. Esto sería igual a la masa, que era 75 kilogramos, por la velocidad 1, que es la velocidad con la que va a abandonar el piso ese futbolista. En el problema nos dice que este argumento del coseno está en radianes. Entonces trabajen con radianes, por favor. Y díganme cuánto les sale esta velocidad. Es menos, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿Cuánto sale esta velocidad, por favor? 4,66. 4,66 Sí. metros por segundo. Listo. Esta es la velocidad v sub 1 con la que él va a saltar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es precisamente calcular esta distancia, que le voy a llamar h minúscula y es la distancia que él recorre. Nosotros vamos a medir esa distancia desde la cabeza hasta la cabeza. Si nosotros le sumamos después a la altura del futbolista, vamos a poder calcular esta distancia h, que es la máxima altura que él alcanza. ¿Cómo podríamos calcular esta altura h? Dado que nosotros conocemos, miren, la velocidad con la que sale del piso y la velocidad que tiene en el punto más alto. Podemos utilizar la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Exactamente. La velocidad 2 al cuadrado es igual a la velocidad 1 al cuadrado menos 2 veces la gravedad por esta altura h. La velocidad final es 0, entonces nosotros podemos hallar esta altura h, v sub 1 al cuadrado, y dividiendo 2 veces para la gravedad. Esto es 4,66 al cuadrado dividido para 2 por 9,8. Denme calculando, por favor. 1,11. 1,11. Como a nosotros nos piden la altura máxima que alcanza esta altura h, lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar la altura de esa persona, 1,9, más la distancia que recorre, midiendo de cabeza a cabeza básicamente, 3,01 metros. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, este ejercicio tenía como objetivo ilustrar qué es el impulso y qué es la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Y sobre todo esta relación que nosotros encontramos la clase anterior. Si nosotros aplicamos una fuerza por un intervalo de tiempo, eso va a producir un impulso, ¿sí? Y ese impulso lo que va a generar es un cambio en la cantidad de movimiento
del cuerpo. Una de las aplicaciones de la conservación de la cantidad de movimiento y de la energía es problemas de explosiones, como este de aquí, o de choques. Entonces, miren, nosotros tenemos una partícula, bueno, una granada en realidad, que se está moviendo en línea recta con una rapidez v sub 0, que es de 8 kilómetros por segundo. Esta granada va a explotar y se va a partir en 3 pedazos. Uno de esos pedazos se mueve horizontalmente a 16 kilómetros por segundo. Entonces, digamos que este es el lugar donde ocurre la explosión. Y nosotros vamos a tener un pedazo por aquí, moviéndose con una velocidad que yo le voy a llamar v sub 1. El otro pedazo se desplaza hacia arriba haciendo un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, el otro pedazo le voy a hacer con lápiz, va a seguir esta trayectoria, mire, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Le vamos a tener al otro pedazo por aquí, moviéndose con una velocidad que yo le voy a llamar v sub 2 y que no nos dan, en nuestro problema no nos dicen cuánto vale precisamente. Y finalmente, el otro pedazo se va a mover hacia abajo, también formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, este ángulo de acá también va a ser de 45 grados. Y digamos que nuestra partícula va a estar por aquí, moviéndose para acá, con una velocidad v sub 3. ¿Qué nos pregunta este problema? ¿Cuál es la rapidez del segundo y del tercer fragmento? Es decir, ¿cuánto vale esta v sub 2 y cuánto vale esta v sub 3? Para un sistema aislado como este de aquí, la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0. Eso significa que la cantidad de movimiento se va a conservar. Eso significa que la cantidad de movimiento antes de la explosión va a ser igual a la cantidad de movimiento después de la explosión. Ustedes pueden separar esto en sus componentes y ustedes pueden decir esto. La cantidad de movimiento antes en X va a ser igual a la cantidad de movimiento después en X. Y la cantidad de movimiento antes en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento después en Y. Generalmente esto se sabe poner así también, miren. La variación de la cantidad de movimiento en X es igual a 0. Y la variación de la cantidad de movimiento en Y es igual a 0. Obviamente hay unos pasos adicionales ahí que no nos permite ver claramente por qué se partió esto de aquí en estas dos expresiones, ¿no es cierto? La cantidad de movimiento antes va a tener una componente en X y más una componente en J. La cantidad de movimiento después va a tener una componente en X y una componente en J. Este término que tiene Y tiene que ser igual a este término que tiene Y. Entonces la cantidad de movimiento antes en X tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después en X. Y miren, este término que tiene J con este término que tiene J. La cantidad de movimiento antes en Y tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después en Y, que es justo lo que nosotros tenemos acá abajo. En este punto nosotros podemos hacer nuestro análisis directamente del gráfico. Voy a descomponerles a estas velocidades. Esta sería la componente de la velocidad en X y esta sería la componente de la velocidad en Y. Esta sería la componente de la velocidad en X y esta sería la componente de la velocidad en Y. ¿Cuál es la convención de signos que nosotros vamos a utilizar? Con respecto a este sistema de referencia, mire, todo lo que esté en esta dirección es positivo, todo lo que apunte para acá es negativo, todo lo que apunte para arriba es positivo, todo lo que apunte para abajo es negativo. Y miren lo que vamos a hacer. Analicemos la conservación de la cantidad de movimiento en X. Antes del choque nosotros tenemos la masa de la granada
por su velocidad que yo le llamé v sub 0. Les voy a poner con el mismo color en X. Antes, después tendríamos en X esta velocidad y esta velocidad. Tendríamos la masa del primer fragmento por la velocidad. Entonces tendríamos la masa 1 por la velocidad 1. Tendríamos la masa del fragmento 2 por la velocidad 2 en X. Y tendríamos la masa del tercer fragmento por la velocidad 3 en X. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento? Simplemente es la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento antes sería la masa de nuestra granada por su velocidad. La cantidad de movimiento después sería la masa de este fragmento por su velocidad, la masa de este fragmento por esta velocidad de aquí, y la masa de este fragmento por esta velocidad de acá. ¿Listo? Entonces de aquí ahorita solamente nos queda reemplazar los datos. Hagamos paso por paso. Bueno, en este caso no tenemos ningún problema por los signos porque miren, todos apuntan para la derecha, es decir, todos son positivos. En el problema nos dicen que estos tres fragmentos son iguales. Eso significa que la masa 1 es igual a la masa 2 y es igual a la masa 3. Y simplemente sería 1/3 de la masa de la granada. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, nosotros tendríamos m por v sub 0 es igual a 1/3 de m por v sub 1 más 1/3 de m por v sub 2x más 1/3 de m por v sub 3x. Y como ustedes pueden ver, en toda esta ecuación nosotros podemos simplificarlas más. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reemplazar los datos que tengamos. Miren, v sub 0 es 8 kilómetros por segundo. V sub 1 es 16. V sub 2x no conocemos, pero podemos reemplazarle por v sub 2 coseno de 45. Y v sub 3x tampoco conocemos, pero podemos reemplazarle por v sub 3 coseno de 45. 2,66. Esto sería igual 0.24 v sub 2. Y aquí nos quedaría 0.24 v sub 3. Necesitamos otra ecuación, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la cantidad de movimiento en el eje Y antes de la explosión? Tendrían masa por la velocidad en Y, pero no tiene componente en Y, entonces sería igual a 0. ¿Qué tendríamos después de la explosión? Esta flechita roja de aquí, esa componente de la velocidad, y esta de acá. Esta velocidad tampoco tiene componente en Y. Entonces, ¿qué nos quedaría? Primero con este pedazo de aquí. La masa 2 por la velocidad 2 en Y. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque la flecha está apuntando hacia arriba, mire. Vamos con este cuerpo de acá. Sería la masa de este primer fragmento por su velocidad en Y. No tiene velocidad en Y. Entonces sería la masa 1 por 0. Y finalmente, para este fragmento de acá, ¿a qué es igual la cantidad de movimiento? A la masa por la velocidad en esa dirección. Pero como está apuntando para abajo, miren, esto también va a ser negativo. Entonces simplemente aquí le voy a quitar este término para que quede más claro. Fíjense, tenemos esta expresión. Acuérdense que estas masas eran iguales. Podemos simplificarle. Nosotros tendríamos que la velocidad 2 en Y es igual a la velocidad 3 en Y. La velocidad Y por el seno de 45 es igual a la velocidad 3 por el seno de 45. Y eso significaría que la rapidez 2 es igual a la rapidez 3. ¿Y qué haríamos entonces una vez que ya tenemos esto? Reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Simplemente ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Simplemente vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. 2,66 es igual a 0,24 v sub 3 más 0,24
B sub 3. Deben calculando cuánto vale B sub 3, que es lo mismo que B sub 2. 5.54. 5.54. Acordarás de que las unidades eran kilómetros por segundo. Entonces, otra de las cosas que nosotros vimos en la clase anterior era la cantidad de movimiento angular y sobre todo la definición de lo que es una fuerza central. Entonces, miren, nosotros tenemos una partícula que es lanzada hacia arriba verticalmente con una cierta velocidad v sub 0. Y esta partícula se va a mover en esta trayectoria que es como un arco de circunferencia bajo el efecto de esta fuerza central F. Entonces, miren lo que yo les había puesto en la clase anterior. Siempre que ustedes les digan fuerza central, eso significa que la cantidad de movimiento angular se conserva. Eso significa que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después y es igual a la cantidad de movimiento en cualquier punto. Un poco este problema que vamos a hacer ilustra eso. Nos piden determinar la rapidez de nuestra partícula y la fuerza que actúa sobre la partícula para cuando este ángulo θ que está en este gráfico de aquí, miren, este ángulo θ de acá, vale 36.87 grados. Nos dan algunos datos como la masa de la partícula, la rapidez, pero el más importante de todos es este, miren, porque esa partícula se va a mover bajo la acción de una fuerza central neta. Entonces, detrás de eso, ¿qué dato estará escondido en nuestro problema? ¿Se conserva la cantidad de movimiento angular? Exactamente, ¿no es cierto? Como la fuerza que actúa sobre esa partícula es central, se conserva la cantidad de movimiento angular. Ustedes pueden coger cualquier punto de esta trayectoria y calcular el módulo de la cantidad de movimiento angular. Y en todos los casos siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces no es que solo igual al inicio y al final, sino en todo el trayecto se va a mantener constante. Eso significa que se conserva. Entonces, para nuestro análisis, como a nosotros nos están pidiendo precisamente la rapidez en este punto de aquí, miren, esta velocidad v de acá, lo que a nosotros nos conviene es aplicar esa conservación en este punto de aquí y en este punto de acá. ¿Sí? En este punto que en el gráfico decía A y en este punto que le voy a llamar B. Entonces, detrás de esta expresión, nosotros sabemos que la cantidad de movimiento angular en A va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en B. Entonces, cosas importantes, ¿ya? Primero, si a nosotros nos dicen, y les voy a escribir nomás aquí, que la fuerza es central, como nos dijo la compañera, eso significa que se conserva la cantidad de movimiento angular, ¿no es cierto? Es decir, que se mantiene constante, es decir, que no cambia, miren, su variación es igual a 0. ¿Qué está detrás de esa expresión? Que no importa para cualquier punto de esta trayectoria que nosotros tomamos, siempre esa cantidad de movimiento angular va a ser la misma. ¿Por qué yo tomo entre A y B? Simplemente porque en el punto A nosotros conocemos varias cosas y en el punto B no, y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, si ustedes recuerdan, a la cantidad de movimiento angular nosotros le habíamos definido como el producto vectorial de la posición por la cantidad de movimiento. Básicamente, casi que yo solo reemplacé las definiciones de la cantidad de movimiento angular. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento en A? Sería igual a la masa de nuestra partícula por la velocidad en el punto A. En el gráfico, fíjense cómo esta velocidad le llaman v sub 0. En esta parte de acá, yo en cambio voy a reemplazar la cantidad de movimiento en v. Obviamente la masa sigue siendo la misma, pero ahora tiene esta velocidad v y multiplicado por el seno
de phi sub b. Nosotros podemos simplificar estas masas. Nosotros podemos reemplazar esta posición en el punto A por R sub 0. Este phi sub A, ¿cuánto valdría, chicos? Si a nosotros nos dicen que se lanza verticalmente. 90. Exacto. ¿Y cuánto vale el seno de 90, porfa? Vale 1. Entonces miren cómo la parte de la derecha se nos ha simplificado un poco. R sub 0 por B sub 0, que todos son datos, miren. Ahora, ¿a qué sería igual este R sub B? Lo que nosotros tenemos es esto. Esto es R sub B, esto es teta, esto vale 90 y la hipotenusa vale R sub 0. Nosotros tenemos que el coseno de teta sería igual a R sub B sobre R sub 0 y por tanto R sub B es igual a R sub 0 por el coseno que nos decían 36,87. Entonces a este R sub B le vamos a reemplazar en la expresión de arriba y nosotros tendríamos que esto es igual a R sub 0 por el coseno de 36,87 por B y por el seno de phi sub B. ¿Qué nos pedía nuestro problema? Nos pedía precisamente esta B de aquí que les estoy poniendo en rojo. Nuestro R sub 0 se puede simplificar y tenemos esta expresión. B sería igual a B sub 0 que valía 3 dividido para el coseno de 36,87 y dividido para el seno de phi sub B. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema es que nosotros tenemos que determinar este ángulo phi sub B. Esto es una semicircunferencia, entonces este es el centro y eso lo que va a hacer es dividirle a esto en dos partes iguales. Acuérdense que este sería el radio de nuestra circunferencia, pero este también sería el radio. Entonces nosotros tendríamos que esto de aquí es igual a esto de acá y es igual a esto de acá. Entonces en un triángulo isósceles lo que va a pasar que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces miren, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? Teta, ¿cierto? Esto es una circunferencia. Estamos tomando el centro de esta circunferencia, ¿no es cierto? Le vamos a considerar a nuestra partícula para cualquier punto. Acuérdense, primero, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Ahí está, siempre es tangente. Y miren lo que va a pasar entre la posición y la velocidad. Para el movimiento circular o para una circunferencia, siempre el radio y la velocidad van a ser perpendiculares. Entonces eso significaría que este ángulo de aquí, ¿sí? El ángulo que forma el radio de nuestra circunferencia con este vector B es de 90 grados. Y eso significaría que si nosotros sumamos teta más ese phi sub B que nosotros queremos, esto es igual a 90 y por tanto phi sub B, ¿cuánto ha sido, porfa? 90 menos 36,87. 53.13. 53,3. Y listo. Esto ya podemos reemplazar en la expresión de acá arriba y tendríamos que la velocidad es 3 dividido para el coseno de 36,87 y por el seno de 53,13. ¿Cuánto sale la velocidad, por favor? 4:69. Esta sería la rapidez. Esta rapidez B de aquí cuando se encuentra en este punto B. Otra de las cosas que nos preguntan es ¿cuánto vale esta fuerza? Entonces nos conviene hacer lo siguiente. Podemos definir nuestro eje, el normal tangencial. Como ustedes pueden ver, tangencial pasa por encima de la velocidad y el normal pasa por el centro de la trayectoria. Ustedes van a tener una componente tangencial de la fuerza y una componente normal. La componente tangencial de la fuerza sería igual a la masa por la aceleración tangencial y la componente normal de la fuerza sería igual a la masa por la aceleración normal. Si ustedes conocieran cualquiera de estas dos componentes, como tienen el ángulo teta,
podrían calcular el módulo de la fuerza. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de estas dos componentes es más fácil de calcular? Sería la normal. ¿A qué era igual la aceleración normal? A la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Exacto, ¿no es cierto? Eso. Entonces sería igual a esta b que calculamos de arriba al cuadrado, dividido para el radio de curvatura, que en este caso es el radio de nuestra circunferencia, que sería r sub 0 sobre 2. R sub 0 vale 4, entonces R sub 0 sobre 2 vale 2. Reemplacemos entonces. La masa, la velocidad sería 4,69, esto al cuadrado, y esto dividido para 2. Denme calculando esto, por favor. Aproximando da 22. Esa es la fuerza normal. ¿Listo? Acabamos de calcular esta componente. Ahora fíjense en este triangulito. Esto vale teta, esto vale el F que nos pregunta el problema y esto vale F sub n. ¿Cómo podemos calcular F? Coseno de teta es igual a la componente normal de la fuerza sobre F. Entonces F sería igual a 22 dividido para el coseno de 36,87, 27,5 newtons. ¿Listo? Ahora, esto ya está bien. Miren cómo le expresa aquí. Es esto que nos dijo ahorita la compañera, pero en términos del unitario radial. Este es el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces, miren cómo la fuerza, como es central, siempre apunta hacia el centro. Por ejemplo, cuando nuestra partícula esté aquí, esa sería la posición y la fuerza estaría apuntando hacia el centro. Si estuviera aquí, miren, esta sería la posición y la fuerza actuaría hacia sí. Eso significa que sea una fuerza central. Entonces, obviamente a nosotros nos convendría, como siempre está en la dirección radial, en la dirección de la posición, dejarle expresada esta fuerza en la dirección radial. Este sería el eje radial. Todo lo que esté en esta dirección es positivo, en la dirección de la posición. Miren cómo la fuerza está en sentido contrario. Entonces, por eso nosotros tenemos menos 27,5 el unitario radial o la dirección radial. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos?